Esta es una producción de Fiat Lux México. Del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo: «Quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre». En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: «El celo de tu casa me devora». Después intervinieron los judíos para preguntarle: «¿Qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así?». Jesús les respondió: «Destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré». Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron los discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía, pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Comentario al Evangelio. Desde Jesús revitalicemos los espacios. Los templos son importantes y en cierto modo indispensables, pues necesitamos de espacios específicos para la celebración de nuestra fe. Sin embargo, a veces los hemos tergiversado en su sentido y manipulado en su alcance. El Evangelio de hoy precisa que Jesús apreció el templo como buen judío, reconocía su importancia y lo apreciaba. Acudía a él desde pequeño y de adulto también lo visitaba. Ciertamente Jesús tuvo una actitud crítica hacia las costumbres religiosas judías, incluidas las relacionadas con el culto, pero no debe deducirse de ello que estuviera en contra del templo. Como judío piadoso lo respetaba, pero le dolía el mal uso dado por los dirigentes religiosos y un buen número de personas del mismo pueblo. Por tanto, no quería su destrucción definitiva, más bien anhelaba una purificación profunda. Según Juan, es desde Jesucristo que el templo adquiere pleno sentido, con su cuerpo, que fue clavado en la cruz, y su resurrección. Se da el criterio fundamental para revisar, cuestionar y revitalizar cualquier espacio que pretenda participar de cierto grado de sacralidad. Cualquier templo tiene valor no en sí mismo, sino en la medida en que se convierte permanentemente en un espacio para el encuentro con Jesucristo. Por eso, el mismo Evangelio de Juan da a entender que a partir del encuentro con el Señor se puede dar un nuevo culto que será en espíritu y en verdad. Por último, siempre está latente el riesgo de que el templo pierda su sentido originario y se ha convertido en un mercado, un lugar en donde todo tiene un precio y, lo peor, en donde se trata a las personas según lo que puedan pagar. ¿En qué nos hace reflexionar este Evangelio respecto del mal uso que le hemos dado a los templos o capillas? ¿Qué podríamos hacer para revitalizar desde Jesucristo nuestros espacios sagrados?